están? Nuevamente vamos a ver una nueva clase de química. ¿Qué es un equivalente químico? Y ustedes se han de estar preguntando ¿a qué se refiere esto? Bien, ¿qué va a ser un equivalente químico? Los equivalentes químicos principalmente es un concepto que no está muy bien fijo porque diferentes autores lo manifiestan de diferente forma. Pero en este caso, yo les he puesto el concepto un poco más entendible para que ustedes así puedan comprender en realidad que va a ser un equivalente químico. Bien, aquí en esta gráfica les he puesto un vaso de precipitados, principalmente con una disolución, una X disolución, un X compuesto que está disuelto en agua. Bien, entonces un equivalente químico va a ser que en una disolución o en una sustancia disuelta en agua son las cargas positivas o negativas que tienen los elementos en una sustancia. Es decir, si es que mezclo ácido con agua, este ácido dentro del agua se va a disociar en cargas principalmente positivas y otras negativas, es decir, cationes y aniones. Entonces, supuestamente el equivalente químico va a ser la cantidad de cargas positivas o negativas que tienen los elementos en una sustancia cuando se la disuelve. Y a este equivalente químico lo puedo calcular que es igual, el equivalente químico va a ser igual al peso molecular de la sustancia en cuestión dividida para la cantidad de cargas que se disocie de la sustancia. Entonces aquí he puesto algunos ejemplos donde ustedes pueden verificar cuál es la preferencia, bien, si son las cargas positivas o las cargas negativas. En este caso, de los ácidos inorgánicos, van a tener preferencia las cargas positivas, es decir, los que están en forma protónica o los cationes. Ahora, si tenemos, como ustedes saben que los ácidos son de diferentes clases, acá tenemos un ácido hidrácido y un ácido oxácido. En esta clase de ácidos hidrácidos se van a disociar al momento de combinarse con el agua en carga positiva y carga negativa, pero la preferencia que tiene son las cargas positivas. Entonces significa que cuando voy a hacer una disolución de ácidos, para calcular la concentración en la normalidad, tengo que verificar que el número de cargas del ácido va a ser la cantidad de hidrógenos que tenga la molécula. Es decir, si este ácido, el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, ¿cuántas cargas se irán a disociar al momento de disolverse en el agua? Principalmente como tiene un hidrógeno, pues obviamente significa que va a ser una carga, es decir, para un hidrógeno lo tengo que dividir a ¿cuál? Al peso molecular. Acá, el ácido sulfúrico, como tiene dos hidrógenos, H2CO4, significa que el número de cargas de la sustancia que se va a disociar con el agua va a ser de dos hidrógenos, ¿sí? Y luego, para los hidróxidos, en cambio en los hidróxidos también hay hidrógenos, pero también tiene oxígenos y metal. Entonces aquí la preferencia en los hidrógenos es de la carga negativa, es decir, del hidroxilo o del OH. Entonces, si es que hago una disolución de hidróxido de sodio, va a ser igual a las cargas o la cantidad de OHs que tenga este hidróxido. En este caso, si es que el NaOH va a tener un hidróxido, significa que este va a ser dividido su peso molecular para 1, porque va a tener un OH. Entonces, hasta ahí vamos claros. Luego, si tenemos el hidróxido férrico,
En este caso, como tiene 3 OHs, significa que el peso molecular de esta sustancia va a ser dividida para 3. Es decir, porque va a tener 3 OHs. Acá un OH. ¿Sí? Aquí era positivo y positivo. Cuando tenemos las sales, así mismo, las sales tenemos de diferentes sales. Entonces, dentro de las sales significa que tengo que tener en cuenta este concepto. Para las sales, la carga del metal multiplicada, este de aquí significa multiplicación, por el número de átomos del metal. Entonces, aquí, ¿cómo saco el número de cargas de la sustancia? Cuando es una sal, en este caso es una sal halógena neutra, si tenemos que el sodio es 1, 1, 1, por 2 va a ser 2. Es decir, el peso molecular dividida para el 2. En la siguiente, si quiero sacar el equivalente químico de esta sustancia, como el potasio tiene carga 1, y aquí hay un potasio, aquí existe un 1, 1 por 1 seguirá siendo 1. Entonces, el peso de este compuesto dividido para la cantidad de carga que sería 1. En el siguiente compuesto, acá tenemos el sulfato férrico. En el sulfato férrico, recordemos que el hierro está trabajando, o mejor dicho, está utilizando la carga 3. Entonces aquí va a ser lo siguiente: 3 por 2, porque existen 2 átomos de hierro, 3 por 2, 6. Entonces recordemos que cuando tenemos ácido, para la cantidad de hidrógenos del ácido. Cuando tenemos hidróxidos, para la cantidad de OHs que tiene el hidróxido. Y cuando tenemos sales, multiplicamos la carga del metal para la cantidad de átomos que están, obviamente metálicos, que están dentro del compuesto. Quiero calcular el equivalente químico del ácido clorhídrico, pero en este caso me pide que el equivalente químico del ácido clorhídrico, el EQ, es igual, obviamente, al peso molecular de esta sustancia dividido para la cantidad de cargas. Entonces es muy fácil, tabla periódica y calculadora. Sabemos que el cloro tiene 35.45, lo hacemos rápidamente, 35.45 del cloro más 1 que tiene de peso atómico el hidrógeno va a ser 36,45. Ese es el peso molecular de esto. Ahora, ¿cuál es el número de cargas de la sustancia? Como es un ácido, lo que les dije anteriormente, que se refiere a los iones hidrógeno. En este caso, como hay un hidrógeno, tengo que dividirlo para 1. Y aquí me va a quedar a la misma cantidad, que es de 36,45 gramos por equivalente químico. ¿Sí? En la siguiente sustancia, que es el ácido sulfúrico, el equivalente químico de esta sustancia va a ser lo siguiente. Del ácido sulfúrico va a ser 98 gramos de peso molecular dividido ¿para cuánto? Como es un ácido, va a ser para la cantidad de hidrógenos que va a tener el ácido, que va a ser el número de cargas disociadas al momento de combinarse con el agua, es decir, dividido para 2 hidrógenos. Entonces aquí dividimos 98, obviamente para 2 me va a quedar a 49. El equivalente químico de 1 mol de ácido sulfúrico equivale a 49 gramos sobre equivalente químico.
¿Sí? Para el siguiente, en cambio aquí ya tenemos hidróxidos o bases. En los hidróxidos o bases, el que tiene preferencia va a ser los OH. Ahora, ¿cómo calculo esto? Tengo que el equivalente químico del hidróxido de sodio, ¿cuántos equivalentes químicos van a ser? Esto es muy fácil. El sodio que tiene 23, 23 más 16 y más 1 que tiene de peso atómico el hidrógeno, ha sido 40. ¿Sí? 40. 40. ¿Por cuánto? ¿Cuántas cargas se van a disociar? En este caso, van a ser, como tiene un OH, va a ser para 1. Es decir, el hidróxido de sodio va a ser, los equivalentes químicos van a ser igual a 40 gramos sobre equivalente. El hidróxido de hierro. En este compuesto, como está precedido por un paréntesis, tanto al oxígeno como al hidrógeno tengo que multiplicarlo por 3. Entonces para el oxígeno 16 por 3, 48. Y como tengo 3 por 1, 3, 48, más, como tengo 3 hidrógenos, porque aquí me queda 3 por 1, 3, por 1 que tiene de masa atómica el hidrógeno va a seguir siendo 3. A este 48 del oxígeno le sumo más 3, me queda 51. Y luego, como tengo un hierro, le sumo el peso atómico del hierro. En este caso el hierro es de 55,84 más 55,84, que sería 106. El equivalente químico va a ser igual a el peso atómico sería 106,84. Cantidad de cargas que se van a disociar cuando disuelva esto va a ser de 3. ¿Por qué? Porque va a tener 3 OH, lo que dijimos anteriormente. Ahora significa que 106,84 lo divido para 3 y me va a quedar que el equivalente químico del hidróxido de sodio va a tener 35,61 gramos, 61 gramos por sobre equivalentes. En las sales, como el sulfuro de sodio, vamos a hacer igualmente lo siguiente. Quiero saber cuántos equivalentes químicos tiene un mol de sulfuro de sodio. Va a ser igual. El peso atómico, el azufre va a tener 32 y el sodio va a tener 23. Entonces 32, como hay 1, solo va a ser por 1, 32 por 1, 32. 23 por 2, obviamente que me va a dar 46 más 32, que es del azufre. Rápido, que tenemos 78 gramos de peso atómico del sulfuro de sodio. Ahora, como es una sal, ¿qué es lo que me dice? Que multiplico el metal, la carga del metal por la cantidad de átomos, obviamente metálicos. Entonces, como el sodio tiene carga 1, 1 por 2 va a ser 2. Tengo que dividirlo para 2. Entonces, 78 dividido para 2 va a ser a 39. 39 gramos sobre equivalentes. Tengo el cloruro de potasio. El cloro ya sabemos que es 35,45, el potasio es 39. Sacamos el peso molecular, 35,45. ¿Estamos bien? 0,45 más 39. 39 igual. El peso molecular es de
74,45. ¿Para qué cantidad de cargas de la sustancia? Igual lo que hicimos anterior, pero aquí existe un 1. 1 por 1 va a ser dividido para 1 y va a ser el equivalente químico de a la misma cantidad, 74,45. ¿Sí? 45 gramos sobre equivalentes. Para el siguiente compuesto tenemos el sulfato férrico. Aquí esto no tenemos que equivocarnos, que este 3 tiene que ser multiplicado por los átomos que están dentro del paréntesis. Por ejemplo, 3 por 4, 12 oxígenos. 3 por 1, 3 azufres. Entonces vamos a hacer para el oxígeno. 3 por 4, 12. 12 por 16, que es el peso atómico del oxígeno, va a ser 192. Vamos a anotarlo aquí, 192 más 3 por 1, 3, que son 3 azufres, 32 por 3, 96. ¿De dónde voy a sacar 32? Va a ser de el peso atómico del azufre. Y este 3 ya no va a incidir acá, sino solamente el 2. 2 por el hierro, por el peso atómico del hierro, va a ser 55,84 por 2 ha sido 111,68. A esto de aquí lo vamos a sumar, pues, y me va a dar el peso atómico de esta molécula. Entonces va a ser más 96 más 192. Me ha dado 399,68. ¿Para qué cantidad o para qué cantidad de cargas? Entonces, como es una sal, la carga que está formando este compuesto del hierro es 3. 3 por el número de átomos que hay en toda la molécula, obviamente del metal hierro, va a ser 6. 3 por 2. La cantidad de cargas disociadas al disolver esto va a ser de 6. Esto es igual a ¿qué? Va a ser igual a 66,61 gramos sobre equivalentes. ¿Sí? Entonces, de esa forma, primero tengo que calcular la cantidad de equivalentes. Una vez que he determinado la cantidad de equivalentes de la sustancia que me pide, pues, luego empleo las fórmulas y ya puedo sacar la normalidad. Cuando hay sustancias como el permanganato de potasio, donde existe, digamos, una oxidación y una reducción, ahí ya no va a funcionar esto de aquí, sino tocaría ver la cantidad de electrones que se podrían formar. Bueno, eso es un poco más allá. Bueno, para esto de aquí todavía hemos avanzado para poder entender esto.